Bien, hay mucha gente que me ha preguntado a lo largo de la jornada si las ponencias, que están gustando mucho, se van a poder ver posteriormente. Por supuesto que sí. Aquellos que estéis suscritos a nuestra newsletter os lo mandaremos, y si no, de cualquier manera lo podéis ver a través del canal de YouTube de Educación Servanda, con lo cual tranquilos que podéis deleitaros de nuevo con las conferencias. Bien, vamos a hablar de adoctrinamiento, que yo creo que se lleva hablando toda la jornada de adoctrinamiento. Ha sido un tema que a mí me flipa mucho, que es el del sentido común, ¿no? De cómo ellos han conseguido cambiar el sentido común. Pero bien, empezamos. Es decir, la enseñanza, yo diría que está en el punto de mira del pensamiento totalitario desde que éste existe. Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano y uno de los grandes referentes intelectuales del neomarxismo, ya advirtió hace más de un siglo que el poder político no debe consistir solamente en conquistar los órganos de coerción. Él veía con mucha claridad que el poder cultural debe ser la antesala necesaria de ese poder político. Quien controla la cultura controla la política, quien controla la política ostenta el poder. Es decir, el silogismo parece muy claro, ¿verdad? Pero sin embargo él pensaba que para esa conquista del poder era necesaria, como hemos dicho, a través de la cultura, llegar a un consenso con la mayor parte de la población. En esto consiste la hegemonía, ese concepto que le dio fama. La dominación y el poder se adquieren y se mantienen mediante la difusión de las ideologías a través de las instituciones. Gramsci destacaba por encima de todas 4 grandes instituciones que yo creo que nos van a sonar, ¿no? Entendía que estas instituciones eran susceptibles de ser manipuladas y a través de ellas ejercer, como digo, esa ideología. Son los medios de comunicación, la Iglesia y, por supuesto, la justicia y la escuela. ¿Verdad que todas nos suenan? Es decir, si la hegemonía cultural implica que el grupo de poder dominante establece las normas, creencias y valores que guían la sociedad, ¿quién controla la escuela? Por ende, controla también la sociedad. Otro marxista se manifiesta en términos muy parecidos a los de Gramsci, Althusser. Althusser opinaba que el poder del Estado es represivo, pero para eso necesita también la ayuda de aparatos estatales. Entre estos aparatos, él destacaba 3, la Iglesia, la familia y la escuela. Consideraba que la escuela tiene un papel determinante, casi en la misma medida que lo tuvo la Iglesia en siglos pasados. ¿Por qué? Porque la escuela tiene en sus manos a todos los niños de la sociedad sin distinción de clases. Es decir, entendía que desde el poder estatal se estaba adoctrinando, inculcando desde un primer momento el aprendizaje en las habilidades que se identifican con la ideología de la clase dominante. Para él, como comentaba anteriormente, la escuela es tan natural en su influencia sobre la sociedad como antes lo fue la Iglesia. He expuesto muy someramente, es decir, las tesis de Gramsci y Althusser. Ellos son 2 figuras importantes dentro del marxismo, pero no son las únicas. A lo largo de estas décadas han sido muchos los que han teorizado, sobre todo sobre la influencia que la escuela ha desempeñado sobre la sociedad. Si hacemos una mirada retrospectiva a lo que acabo de decir y vemos cómo allí donde gobiernan actúan, vemos que lo que ellos denunciaban lo están proyectando en sus gobiernos, ¿no? Es decir, pero a esto se le une en los últimos años un nuevo componente. Esas tesis han sido asumidas por los hombres más poderosos del mundo, que a su vez las han reactualizado incorporando nuevos elementos en esa doctrina que podríamos definir como globalismo. El globalismo, para llevar a cabo transformación social, ojo con este término porque ellos lo emplean mucho y a mi entender es un eufemismo de revolución, decía que para llevar a cabo estas transformaciones sociales, el globalismo precisa que los alumnos asuman e interioricen los conceptos que conforman el nuevo orden mundial, conceptos que están siendo introducidos de manera transversal en diferentes asignaturas, como por ejemplo el laicismo, el cambio climático, la ideología de género. ¿Por qué? Porque lo que quieren es cambiar el modo de pensar de nuestros jóvenes y, si es posible, confrontarlo con los valores y creencias que defienden sus padres.
esta mañana ha salido a colación en más de una ocasión aquellas palabras de la ministra que decía que no debemos pensar que los hijos sean de los padres. Si no son de los padres, son del Estado. Entonces el Estado, que tiene como prioridad la inoculación de esta ideología dominante, de este proceso adoctrinador, relaja, digamos, los canales curriculares, sobre todo en aquellas asignaturas que conforman el pensamiento crítico, devalúan la autoridad del profesor, y después, a fin de garantizar ese proceso de adoctrinamiento ideológico, pues imponen sanciones, retiran subvenciones, persiguen y proscriben a directores, a profesores, incluso amenazan con el cierre, allí donde tienen más fuerza, a aquellos colegios que no transigen con las imposiciones que establecen, ¿no? Es decir, a mi juicio, todo este proceso que he sintetizado mucho tiene un objetivo y es cambiar el modo de vida que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque ese modo de vida tiene un sustento, un basamento, un pilar, que es la cultura cristiana. Es decir, lo que están atacando no es otra cosa que la civilización occidental cristiana. Para hablar de este tema y otros muchos, de cómo se adoctrina, lo que está sucediendo en España, contamos con unos invitados de excepción. Si yo tuviera que presentarlos, a todos y cada uno de ellos lo haría como amigos, porque todos son amigos de esta casa, han estado en más de una ocasión en diferentes foros, pero de cara a la transmisión online de este congreso voy a pasar a lectura sintética, que es lo que hemos introducido en este libreto, de cada uno de ellos. Alicia Delibes, que está a mi izquierda, es licenciada en Ciencias Exactas, fue profesora de matemáticas en diferentes colegios. En 2003 fue nombrada directora general de ordenación académica en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y en 2007 viceconsejera, cargo que mantuvo hasta 2015. En 2017 fue destinada como consejera de Educación en la Delegación de España ante la OCDE y la UNESCO. Desde 2019 y hasta su jubilación fue presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y ha escrito 2 libros de los que seguramente hablaremos a continuación. A mi derecha tengo a Georgina Trías Gil, profesora de Antropología en la Universidad Francisco de Vitoria, es directora, socia y cofundadora de Libera tu Talento, experta en desarrollo personal, inteligencia emocional y habilidades de comunicación, fue diputada nacional por Vox y portavoz en la Comisión de Educación y FP y vocal en las comisiones de Derechos Sociales y Discapacidad e Infancia y Adolescencia. Ha contribuido a debates críticos sobre educación, familia y vida. Es autora de No tengáis miedo, unas palabras que nos sueltan muy conocidas a nosotros, muy queridas. Juan Antonio Gómez Trinidad, tengo a la izquierda, es catedrático de Instituto en Filosofía, licenciado en Filosofía y Letras, máster universitario en Intervención Social en la Sociedad del Conocimiento, fue director general de Educación del Gobierno de La Rioja, diputado nacional por La Rioja y portavoz de Educación en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular, director del Área Funcional de Alta Inspección de Educación en La Rioja, ha sido reconocido con la Cruz y la Encomienda de Alfonso X el Sabio y el Premio Educacio a la Enseñanza. Hace ya 10 años de esto. Como digo, esto es una síntesis de sus currículum, son muy brillantes todos ellos y bueno, lo van a poner de manifiesto. Si os parece, el marco de este congreso, es decir, que da título al mismo, es la abolición del hombre. ¿Entendéis que se está provocando la abolición del hombre a través de este adoctrinamiento, si es que hay adoctrinamiento en la enseñanza? Por ejemplo, tú, Alicia. A ver, es que... A ver, la pregunta es muy completa. O sea, ¿hay adoctrinamiento en la enseñanza? Respuesta por mi parte, sí. ¿Puede haberlo? Por supuesto que puede haberlo. Puede ser más o menos sutil, pero de hecho puede haberlo. Y de hecho en estos momentos creo que se estrena una ley de educación que ya no intenta ser sutil, sino sencillamente adoctrinar. Entonces, bueno, yo puedo decir que me he leído la ley, aunque ya no, cuando ya salió yo ya no tenía mando en la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Educación, pero por mero interés y por comprobar que lo que yo había intuido se iba a producir. Entonces, los currículos, el otro día estaba hablando con un profesor y un director de instituto y me decían, menos mal que los profesores no están haciendo mucho caso. Porque realmente no sé si se escriben así para que no se entienda, como los herederos de Althusser,
o sencillamente es que no saben escribirlo de otra manera y ya no, porque es ilegible. O sea, yo soy profesora de matemáticas, he sido profesora de matemáticas durante casi 25 años. Entonces, que me digan que los objetivos fundamentales de la enseñanza de las matemáticas son la afectividad y la resolución de problemas, que tendrá que ver una cosa con la otra cosa. Por supuesto que la afectividad, si a ti te gustan las matemáticas, estoy cansada de oírle. Si te gustan las matemáticas es porque estás entendiéndolas y porque disfrutas estudiándolas, pero igual que la música o igual que otras muchas cosas que se aprenden. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Educar afectivamente a los profesores de matemáticas? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que detrás de todo eso hay una ideología y hay una intención política e ideológica que es mucho más grave que la de simplemente ganar unas elecciones. O sea, aquí se trata de construir un nuevo pueblo. Como dijo Robespierre el día que le quitó a Condorcet en la Revolución Francesa, su idea de que el Estado se debería ocupar solamente de la instrucción de los ciudadanos y que de su educación completa eran las familias o en quienes las familias delegaran. Entonces, eso no fue común en la Revolución Francesa y de eso empieza el libro que tú has aducido. En la Revolución Francesa se le encargan a Condorcet primero que haga esos decretos de instrucción pública. Entonces, él estudia mucho el asunto y llega a esa conclusión. El Estado solo puede ocuparse de la instrucción. La educación, las opiniones, la moral, eso es cuestión de sus familias y de en quienes sus familias deleguen. Entonces, a los 2 o 3 años, en el 93 me parece que es, que ya ha caído en desgracia Condorcet, Robespierre sube un día a la tribuna de la Asamblea y dice: esto que decía Condorcet no es completo, porque nosotros lo que queremos es cambiar un régimen, y para cambiar un régimen hay que construir un nuevo pueblo, y para construir un nuevo pueblo hay que cambiar al hombre. Entonces, en eso estamos. Sí, es que todo nace en la Revolución Francesa. Entonces, bueno, pues ¿se quiere ideologizar? Claro que se quiere. ¿Se quieren cambiar la manera de pensar de la sociedad? Pues claro que se quiere. ¿Es el cristianismo un obstáculo? Claro que lo es. ¿Es la Ilustración un obstáculo? Pues también lo es, porque tienen que contar una historia que no es la de verdad. La pregunta era completa y la respuesta también lo ha sido. Juan Antonio y Georgina, intervenir perfectamente. Vale, pues al hilo de la última ley de educación, que la verdad es que también no solo la he leído, la he enmendado, enmienda a la totalidad, enmiendas al articulado, y he traído un fragmento del desarrollo curricular de infantil, porque a mí me gustaría también hoy sacar el tema de los niños, que me sigue preocupando. Ya no soy diputada, pero sigo muy preocupada por el tema. Pero previo a eso, sí que creo que realmente la educación está profundamente ideologizada y eso provoca un desgaste en los educadores, en el legislador, los educadores que estáis aquí, que tenéis que adaptaros cada 4 años a una nueva ley de educación con todo el aparato y todo lo que supone, no solo a nivel de libros de texto, sino de procedimientos, de asunción de nuevas actitudes, ¿no? y de nuevos métodos para responder a la ley. Ya lo sabemos que la ideología no es cultura, la ideología es propaganda, la ideología es la primera ley que se tramitó prácticamente fue la de educación en plena pandemia, sin diálogo social, o sea, era realmente con nocturnidad y alevosía. Y lo que pasa que, la verdad que yo creo que hay debate respecto al tema de la neutralidad, porque yo creo que realmente, o sea, aquí en este foro se ha hablado muchas veces de enseñanza y educación. Y yo creo que es verdad, que, o sea, está en crisis la enseñanza, la transmisión de conocimiento, y eso es gravísimo. Pero más grave todavía creo que está en crisis la educación de la persona, ¿no? Y esta mañana, la verdad es que no voy a abundar, lo tenía anotado, pero no voy a abundar en toda la crisis antropológica y existencial que nos invade, pero yo creo que nosotros, los educadores, nuestra gran misión, como ha dicho el nuncio esta mañana, es ayudar a los estudiantes a convertirse en personas. Y aquí tenemos o sea, este es un foro maravilloso, porque nosotros partimos de la abundancia. Partimos o sea, somos hijos de reyes, entonces nosotros
partimos de la abundancia, de que pensamos que en el origen hay algo y no nada. Y entonces, en la medida en que el educador es consciente de este origen, de que somos un acto creador por amor, y somos capaces de transmitirlo a todos los que tenemos a nuestro cargo, ya sean hijos, ya sean alumnos, entonces es cuando realmente estamos transmitiendo una esperanza y una manera de ser humanos. Porque claro, ahora lo que está en cuestión es ser humano, ¿no? Natalia nos ha recordado y nos suscita muchísimas preguntas, y yo creo que el gran tema que también Hayek, que viene después, lo explica muy bien, ¿no? La gran crisis de ahora es la crisis antropológica y metafísica, y mientras no resolvamos esto, todo lo demás son parches y son... bueno, es trabajo perdido, y lo he visto en el Congreso. Yo me he hartado de defender la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Bien, pero es que esto es lo básico. Luego está todo el proyecto de construir una educación. Entonces, frente a la imposibilidad de neutralidad, que realmente creo que es muy difícil conseguir esa instrucción objetiva, neutral, sí que se puede ser amplio de mira, sí que se puede transmitir la cultura, no la ideología, explicar las distintas formas de pensamiento, es lo que hace un buen profesor. Pero como siempre hay transmisión, porque la persona es el testigo del conocimiento que está impartiendo, la solución está en la libertad de elección, que es por lo que estamos luchando todo el rato. La libertad de elección del tipo de educación que una familia quiere para sus hijos. Y esto no está garantizado. No está garantizado, pero el problema es que ahora no está garantizado por ley. Y con esto, aunque me extienda, pero luego es un momentín. Voy a empezar a cortaros, no te preocupes. Quiero leeros, literalmente, porque me lo he traído, una de las grandes innovaciones, digamos, de la ley CELA es el desarrollo curricular del currículo de educación infantil. Porque lo presentaban como diciendo, nosotros creemos que la etapa de infantil es una etapa que tiene que estar llevada por profesionales, estamos de acuerdo, y ahí se forma al niño. Y entonces, allí es donde han metido la ideología de género de forma, desde mi punto de vista, que roza la corrupción de menores. Dice así un trozo. Es la edad en la que se produce el descubrimiento de la sexualidad y se inicia la construcción de género. Estoy hablando de 0 a 6 años. También en este aspecto es el momento de acompañar el adulto a cada niño o niña en su propio desarrollo personal, respetando la diversidad afectivo-sexual. Ya léete entre todas las consecuencias. Ya te voy a ir cortando. Esto lo iba a abordar más adelante, porque yo creo que debemos ir de lo general a lo más concreto. Vale, pues nada, si no lo ponemos complicado, porque estamos... Luego sigo, luego sí, es que piensa que la primera pregunta fue la evolución del hombre, entonces necesitamos ya el currículo de los niños. Perdona, me he lanzado. Pero se abordará, tú tranquila que se va a abordar. Juan Antonio, ¿nos encontramos en el momento más crítico del último medio siglo en materia educativa? Sé que son palabras gruesas. Sí, yo creo que sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a Educatio Servanda, que es parte de la solución del problema, que el problema es muy serio, y no a la institución, sino a cada uno de los que estáis aquí, de los que podáis estar en streaming, porque espero que no nos vayamos de aquí sin hacer propuestas de solución. Los españoles somos especialistas en llorar, pero además de llorar, ¿qué sabemos hacer? Efectivamente, yo creo, primero, la educación, la enseñanza o la formación en España están muy malitas. No me digáis que no se ha oído nada de lo que he dicho hasta ahora. Sí se ha oído. Sí. Allí también, ¿quién no me oye? Y arriba. Monseñor está en todo. ¿Lo tienes en verde? Bueno, no será tan importante lo que tengo que decir. Te han cancelado. Vaya. Bueno, estos son los instrumentos en los que uno descarga los nervios, o sea que... decía que la educación, que acaba de decir mi compañera, está mal. Y yo creo que es el gran problema. Luego, no sé si nos va a dar tiempo, porque claro, aquí tenemos educación, tenemos enseñanza, tenemos formación. De la formación hoy no hablamos, pero evidentemente hay un hiato en la formación en España entre la que se imparte y la que demanda el sistema productivo. De eso no hablamos. En segundo lugar, la enseñanza. Hombre, la enseñanza, hay datos objetivos que nos indican que va muy mal. Para que os hagáis una idea, solamente 2 cifras.
en el año 2003-2006, cuando empezó a extenderse PISA en las comunidades autónomas españolas, las mejores tenían Castilla y León, La Rioja, etcétera, 520 puntos, matemáticas, etcétera. Hoy la mejor, que es Castilla y León, está en 490, es decir, ha perdido 20 puntos. Por lo tanto, hemos perdido un curso, porque 20 puntos es el equivalente a un curso. Y es verdad que además el fracaso escolar se está camuflando bajo una serie de instrumentos, el abandono escolar prematuro, para no hablar del fracaso. Pero de eso tampoco hoy podemos hablar. Lo cierto es que hay un desencanto y un deterioro, que no es solamente de España, sino que es generalizado. En algunas comunidades españolas, Cataluña, País Vasco, etcétera, es especialmente dramático. Pero de eso no se habla y cada vez se habla menos de PISA. Pero detrás lo que hay, evidentemente, es una crisis educativa. Basta poner el oído en las aulas y ver, incluso en el ambiente, si las palabras tales como perdón, lo siento, por favor, gracias, han desaparecido. Y ese es el gran problema. ¿Por qué? A ver cómo lo digo de forma sintética. Vamos a ver, la educación es necesaria porque el hombre nace incompleto. El paquete genético que recibe no le basta para vivir plenamente como hombre. Y esa carencia con la que nace es obligación de la sociedad transmitirle el legado cultural. Y en eso consiste la educación, que básicamente es en darle un legado cultural que supone conocimiento, que supone idea, que supone valores, que supone transmitirles también unos conocimientos técnicos para que se inserte laboral, personalmente crezca y afronte un futuro. Pero por primera vez en la historia lo que nos encontramos es que ese legado cultural lo ha disuelto en la propia sociedad en la que estamos. Es decir, nunca se había visto que una sociedad saltara por los aires, no por invasión de fuerzas externas, sino porque se ha ido segando la hierba debajo de los pies. Y en esta situación estamos. Y a partir de ahí, lógicamente, ya se ha dicho, en el fondo la crisis de la educación es una crisis de antropología. Pero como sin antropología, igual que sin autoridad, no se puede vivir, la ausencia de una idea de la antropología o una idea del hombre es ocupada por otra idea. En este caso, es otro modelo de hombre. Por lo tanto, quiero poner de manifiesto que no es que fracasen los pedagogos, que por cierto hay un monocolor en la clase pedagógica y además una dictadura asfixiante. Sería lícito que hubiera debate, pero no, hoy, y lo acaba de decir Yorina, es que se está dictando a través de las leyes el qué, el cómo y el cuándo hay que educar. Lo cual supone, entre otras cosas, cargarse la libertad de cátedra. Pues bien, ese nuevo hombre, que de alguna forma lo que hace es ocupar el lugar de Dios, quiere crear, y ahí es donde estamos. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo dice Luis. Pues al final lo que está pasando es que el hombre que creía que tenía derecho a manipular todo y a modificar todo, lo que ha conseguido es manipular al propio hombre y acabar con la destrucción del hombre. Hoy el problema es que no sabemos qué es el hombre. Y a partir de ahí pues nos vienen el resto de los males. Decía Woody Allen aquello de que Dios ha muerto, dice Nietzsche, Nietzsche ha muerto, dice Dios, y yo no me encuentro muy bien. Pues en eso estamos, en que no nos encontramos muy bien. Yo os rogaría que tuvierais intervenciones un poquito más pequeñas y sobre todo que pudierais intervenir y cortaros vosotros. A mí me gusta que esto sea dinámico, no respetéis tanto. Yo sé que aquí, porque lo he hablado previamente con vosotros, hay posiciones diferentes y me interesa muchísimo la posición del Estado. Es decir, pero antes de llegar ahí, es decir, a mí me interesa muchísimo el lenguaje, evidentemente me dedico a la comunicación y eso algo tiene que ver. Se podría definir, y esto me parece importante, que la deriva que se está produciendo en España, y no solo en España, a nivel educativo, es totalitaria. Alicia, ¿se puede hablar de totalitarismo en el sentido que es totalitario? Es decir, yo impongo mis ideas, pero no consiento ni la más mínima disidencia respecto a esta imposición. A ver, yo le he dado muchas vueltas a la palabra totalitario, como a casi todas las palabras que hoy se utilizan y que son grandilocuentes, incluso la palabra educación, pero que cada uno puede entender una cosa sobre ello. Y entonces son palabras difusas, de significado, que unos los utilizan con un sentido y otros con otro. Para mí,
¿A qué conclusión he llegado cuando considero que un régimen es totalitario? Pues cuando lo que pretende es cambiar la manera de ser de la gente, la conciencia de la gente. Porque si no, yo diría que es autoritario, que es una dictadura, pero que sea totalitario para mí es cuando entran dentro de la conciencia humana. ¿Y están entrando dentro? Y creo que están entrando dentro o quieren entrar dentro de la conciencia humana. O sea, quieren configurar otra conciencia. Claramente, yo creo que... Y además una que a mí es que me asombra tanto que haya un hombre capaz de pensar que va a cambiar el mundo y que ese hombre no sea el Hijo de Dios. Es que me resulta sorprendente. Y entonces ese hombre, ese pequeño individuo que era Errejón, mira qué mentiras estaba diciendo. Claro, es que... Errejón yo lo tengo mucho aprecio porque lo estoy leyendo durante 10 años, he leído todo lo que ha escrito y este hombre hablaba mucho de sentido común. A lo largo de la jornada ha salido el término en varias ocasiones. Ellos piensan que el sentido común tiene que ver mucho con la ideología, ¿no? Y el origen es gramsciano, ¿no? El sentido común viene impuesto fundamentalmente por la Iglesia, es decir, es un sentido común heredado y que ha sido asumido pasivamente por las masas, es decir, acríticamente. Para ellos el sentido común no tiene una acepción objetiva como para nosotros. Hay un sentido común conservador, un sentido común socialdemócrata, un sentido común pues, comunista, ¿no? Que es el que ellos han intentado trasladar. Hay mucha gente que me dice, no, Óscar, no son comunistas. Bueno, igual no son comunistas como lo eran hace un siglo. Han mutado como todo y como hemos establecido en la introducción, pues está en plena simbiosis con el globalismo, ¿no? Pero lo cierto es que, como muy bien ha explicado Alicia, ellos quieren cambiar nuestras conciencias. ¿Podemos hablar de totalitarismo? Georgina, tú has estado en la política, hablaremos también de cómo has visto tú esa primera legislatura de educación. Yo creo que estamos ante una pisonadora ideológica brutal. Creo que si entendemos totalitarismo, como lo describe Alicia, de cambiar las conciencias, estamos en un momento al límite, pero depende de nosotros. Nosotros conservamos la libertad. O sea, yo creo que el reto, nosotros decimos aquí que tenemos la verdad, ¿no? Eso es lo que hemos afirmado desde esta mañana. Entonces, nuestro reto es que el reto es el hombre, es quién es el hombre. Entonces, si partimos de la confianza radical en que el ser humano es capaz de descubrir quién es distinto de partir de la sospecha, que es la modernidad. Entonces, nosotros partimos de que confiamos en la posibilidad del ser humano de conectar con su corazón y descubrir esa ley natural inscrita en todo corazón humano, o en el corazón del cerebro, que eso ya es una vuelta de tuerca. Sí. Pero da igual, donde quiera que esté de la persona humana es algo, y yo creo que desde allí podemos generar una idea de sentido común, porque yo creo, y que luego cuando me dejes hablaré, por ejemplo... ¿Alguien puede negar que la estoy dejando hablar? ¿Cómo se ve ese pasado político que has tenido? ¿Cómo se ve? O sea, no se conforman con lo que tienen, quieren más. No, yo solo quiero, por ejemplo, el concepto de inocencia. Yo creo que aquí digo, hablemos de la inocencia y todos sabemos, podríamos, no sé si explicar, pero sabemos lo que es la inocencia. Sin embargo, yo hice un esfuerzo en el Congreso de hacer una propuesta no de ley en defensa de la inocencia de los niños, a la vista de todo esto. Pero es un concepto jurídico indeterminado que los juristas, os invito a los juristas a hacer algo para armar este concepto, porque dices, es algo que está en el común, en el sentido común de la mayoría, y da igual el credo político, o sea, que un niño hay que preservarle la inocencia. El sentido común es objetivo, ¿sí? Es un concepto objetivo. ¿Sí? Entonces, conceptos así que podamos nosotros también, como el lenguaje es tan importante, ellos nos cambian padre, madre por progenitor A y B, nosotros desarrollemos nuestros conceptos que damos por supuestos, si es posible, o si no otros, pero en ese sentido creo que tenemos una gran tarea por hacer, y estoy de acuerdo en que hay que cuidar mucho el lenguaje y no dar por supuestas y no asumir todo el lenguaje. Vamos a hablar de eso más adelante, si os parece.
Ya, no es una broma, o sea, cada vez que hablo no es broma, o sea, de verdad. Bueno, a mí me interesaba mucho enmarcar esta mesa redonda, primero, establecer el sentido del totalitarismo, pero yo estoy de acuerdo plenamente, además, con Alicia. Utilizamos tanto las palabras grandilocuentes que al final banalizamos su significado. Por eso me interesaba saber si verdaderamente estamos en un momento de deriva totalitaria y parece ser que sí. Juan Antonio ha hablado antes, es decir, yo le he preguntado, nos encontramos en el momento más crítico del último medio siglo, digamos, del Estado de Derecho, de los últimos 50 años. Es decir, tú has estado en esa comisión que intentaba llegar a un acuerdo por el pacto educativo. Es decir, después os preguntaré si estamos tan lejos como para que ese momento sea ya irreversible, tan lejano que no se pueda volver a acercar, pero en esta situación de deriva totalitaria, ¿cómo han incidido en ello las sucesivas leyes educativas que se han dado en España? Porque es una locura. Bueno, vamos a ver varias cosas. En primer lugar, ¿estamos en una deriva totalitaria? Sí. ¿El totalitarismo hoy ha cambiado de piel? Sí. Ya no es un totalitarismo cruento, sino que es incruento. Hoy ya no se martiriza a uno, pero se le anula civilmente. Y basta cualquiera que esté expuesto pues, a la voz pública, pues cómo te pueden crucificar y es un martirio civil en el momento en que dices lo que piensas. Segundo, entre las aspiraciones más nobles que ha tenido el hombre y que sigue teniéndolo, está la búsqueda de la verdad. No tenemos la verdad, la verdad solamente la tienen, pero los demás estamos convencidos de que hay una verdad y que tenemos que acercarnos y profundizar. Y ha sido la gala de cualquier ser humano decir, es que yo no me bastan las opiniones las tiene cualquiera. ¿No? Podríamos citar a Machado, tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Pero es que hoy se niega, hoy alguien que diga, es que quiero buscar la verdad, ya simplemente por el hecho de manifestar que quiere buscar la verdad, es tachado de totalitario. Sí, totalmente de acuerdo, porque yo creo que un reto educativo es animar a los alumnos, a los hijos, a esa posibilidad, decirles, es posible ese camino de búsqueda de la verdad. Eso ya es un logro enorme, porque ya les pones en camino de búsqueda. Sin duda alguna, pero es que ha habido una dejación de esa búsqueda de la verdad que se ha cambiado por la opinión mayoritaria. Y esto es lo que ha ramplado con toda la pedagogía. Me decía un editor de libros de texto, pero si es que hasta los centros concertados me están pidiendo el mismo producto, o bien porque han tirado la bandera, o bien por inconsciencia, o por cobardía, o por lo que sea. Hoy la antropología, que viste toda la pedagogía y que en última instancia está en lo que tú estás señalando, es que eso es nímoda, pero además es totalitaria. Cuando el Partido Popular estuvo por última vez en el gobierno, en la ley la ley Wert, tuvo tentación de decir que la metodología sería ta. Y algunos diputados del Partido Popular, yo no estaba entonces en el Congreso, advirtieron que hasta ahí podíamos llegar. Se puede decir cuáles son los contenidos, pero la metodología, para eso está la cualificación profesional, cada uno que enseña las matemáticas como... Bueno, hoy es el día en el que la metodología es dictada desde el boletín. No hay más que ver cómo ha ido engrosando el boletín. Yo calculé que eran así algo como 20.000 páginas, lo que suponía la última ley, luego la transposición a los decretos, los reales decretos y las 17 versiones. Segundo, hay algo en lo que yo discrepo. Se dice, bueno, es que los males de la educación en España, perdón, de la enseñanza en España, están en que ha habido muchas leyes. Bueno, eso es incómodo y además es antiecológico, porque supone pues, la desaparición de muchos bosques. ¿Sabe? Que lo entiendo, yo escribí un artículo que le titulaba así, una ley poco ecológica, tampoco lógica. No es cierto que el mal esté en la sucesión de esas leyes, porque todas las leyes, desde la LOCSE, tienen el mismo código fuente. Es exactamente lo mismo. Y en cada una que se ha publicado, lo que se hace es dar un pasito más en la falta de libertad del docente, en la falta de responsabilidad del alumno, que de eso es otro tema, Óscar, que quisiera que hablásemos hoy aquí. Porque una de las consecuencias tremendas de la educación actual es la ausencia de responsabilidad. Y le estamos diciendo al niño desde el momento... Tú no eres responsable de nada, la culpa será de tus padres, la culpa será de los profesores, etcétera. Tal. Hombre, ya lo último fue lo del jueves pasado,
cuando después de la confesión de un político que está en mente de todo, dijo: la culpa la tiene el neoliberalismo y el capitalismo en el que estoy. Hombre, no, uno también tiene algo que ver en sus pecados o sus errores. Bueno, por lo tanto, insisto, no es problema de cambio de leyes, es la permanencia de un modelo antropológico que va colonizando, que ha colonizado, y en muchos casos no tanto por ataque, cuanto por omisión, por cobardía. Hay que recordar aquello de que para que triunfe el mal basta con que los buenos no hagan nada. Y en eso estamos gran parte de los buenos. Burke, y me acabo de acordar, Juan Antonio, que no solo tengo una política, tengo 3 al lado. Es decir, y os gusta hablar, os gusta hablar. Bueno, para eso nos ha llamado, ¿no? Alicia. Político de Fuste, Juan Antonio. Alicia, ¿es posible volver a ese momento de pacto de Estado? Yo no lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan lejos de ese pacto de Estado? Porque hace poco más de un lustro parecía que estábamos tocando con las... vamos a ver. La izquierda, los socialistas, en realidad, tenían un modelo de educación. Y lo tenían desde hace muchísimos años. Y ese modelo de educación se parecía un poquito ya a la ley de 1970, porque la ley de 1970 aparece en un momento en que la juventud francesa, sobre todo, y de los demás países europeos, había saltado a la calle exigiendo un cambio de vida. Había que acabar con la burguesía, había que acabar con las normas burguesas, había que acabar. Entonces, España, que sale en ese momento de una situación económica tremenda y de una posguerra y que no sé qué, pero que sigue estando el franquismo en el gobierno, pues se asusta. O sea, se habían podido, con De Gaulle en Francia, podía eso transmitirse a España, porque cuando Francia, ¿cómo es eso? Cuando París estornuda, Madrid, no sé, hay un dicho de eso, es decir, se la da también. Entonces, esa ley se hace con miedo a la juventud. Esa ley suprime todos los exámenes que había en el sistema. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los jóvenes. Entonces, a partir de ahí, hay unas reuniones, yo lo sé, porque entonces yo estaba metida en ese jaleo revolucionario. Entonces, los profesores, los nuevos profesores, tenían que tener su objetivo educativo. Entonces, hay muchas reuniones en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Madrid, y alguna de esas fui, y se elabora un proyecto. Esa era la alternativa a la ley de 1970. Esa alternativa ya se puso con la LOCSE y se ha mantenido siempre, y son unas ideas que es lo que resumidamente se podría decir es el igualitarismo y como dicen los franceses, igualitarismo y pedagogismo de la educación. Eso ya se ha mantenido, entonces no te van a cambiar el modelo, ellos nunca, entonces nunca jamás, porque es su proyecto. Entonces lo que hace falta es que la derecha tenga un proyecto, porque es que no lo ha tenido, y es muy curioso porque yo a veces pienso siempre en nuestra Constitución, no se está cumpliendo el artículo que corresponde a la educación. En la Constitución se dice que los padres podrán educar a sus hijos como quieran, y en otro punto, pues no tengo aquí el texto exactamente, se dice que la educación que sea obligatoria ha de ser gratuita. Por lo tanto, si la educación ha de ser gratuita y se debe respetar la libertad de los padres para educar a sus hijos, ¿por qué no es gratuita en los colegios privados? ¿Y por qué? Un momento, perdona. Entonces, lo que pasa es que cuando uno ya se le ha comido la cabeza y cuando ve gratuita entiende pública. Y dice, pues si no lo lleva a la pública, porque ya está la pública, que es gratuita, si no lo lleva a la pública, que lo pague. Hombre, ¿no? Breve, por favor, Juan Antonio, porque quiero preguntarle muy breve. Se me quedó por contestar. ¿Es posible un pacto de Estado educativo? A mí me tocó en suerte, eso no es más que una suerte, cuando estaba de portavoz parlamentario en el PP, estar en las negociaciones esas, que duraron y fueron serias, y estuvimos a punto de llegar a un acuerdo cuando estaba el ministro Gabilondo. Hoy sería imposible. De la misma forma que hoy sería imposible, como decía Alfredo, aprobar hoy los derechos humanos de la ONU. Sería imposible, porque han cambiado todos los parámetros y estamos en otras cosas. Y es imposible un acuerdo
un pacto de Estado, entre otras cosas porque no hay pacto de Estado, sobre el Estado, si no sabemos qué Estado estamos. Y además tengo que decir que en 10 años, que es lo que llevo fuera o 12 años, en estos momentos no hay ni sentido de Estado y a veces ni sentido de partido, porque las comunidades autónomas van cada una a lo que va, con lo cual complica eso. Segundo, es verdad que todas las reformas que parten de la LOCSE tienen el mismo aire de familia y que le ha faltado, bueno, algo se intentó hacer con la LOCE, pero aquello quedó abortado, que es recuperación del esfuerzo, etcétera y tal. Pero quiero apuntar un dato histórico porque muchos de los que estáis aquí sois más jóvenes aún que Alicia y que yo. La LOCSE se aprueba en el año 90, desde el 85, al menos desde el 85, es decir, en cuanto llega el Partido Socialista al poder, empieza con un movimiento de renovación pedagógica, que es renovación de todos los profesores para que acepten una nueva mentalidad, absolutamente impresionante. Es decir, todos los profesores pasamos por ahí. Se crean figuras expropósitos, que eran como los apóstoles de los que tenían que predicar la reforma. Por cierto, confieso aquí públicamente que yo fui un apóstol de la filosofía, es decir, las figuras de los RAC y de los fofos, que se crearon entonces. Éramos los responsables de las áreas y, por tanto, los que teníamos que transmitir el nuevo modo de enseñar. Y además se empieza como empiezan todos los ideólogos, criticando, ridiculizando a los anteriores. Todo está mal hecho y ahora llegamos nosotros. En verdad os digo que ahora sí que... Bueno, ese en verdad os digo que no tenéis ni idea y que yo os lo voy a decir ahora cómo tenéis que educar, es lo que empezó en los años 80 y hoy, 40 años después, se sigue con lo mismo. Porque la última ley, en última instancia, lo que le está diciendo a los profesores, no tenéis ni idea de enseñar. En lugar de plantearse si es que el modelo de enseñanza, la antropología de fondo es lo que está fracasando, porque nos hemos cargado la autoridad, el esfuerzo, la responsabilidad, la libertad, etcétera, no. Es como aquellos mexicanos, no nos compran bolillos, han perdido el gusto, pero nosotros seguimos con lo nuestro, ¿no? Claro, no se atreven a plantear que a lo mejor lo que está fallando es tu modelo antropológico y el modelo pedagógico. Pero aquel que se atreva incluso a suscitar la posibilidad de cambio es tachado ya pues de todas las fobias que podéis... Juan Antonio, su modelo antropológico es la destrucción de la antropología del hombre. Pero la creación de uno nuevo, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero no saben cómo. Su antropología es una antropología. Eso no es tan fácil. Me ha gustado mucho lo que han dicho tanto Alicia como Juan Antonio. Juan Antonio ha enfatizado el hecho de que las diferentes leyes tienen el mismo código fuente. Pero la derecha ha gobernado, si no me fallan las cuentas, 12 años, Georgina. Es decir, ¿qué pasa? Tú entraste en otro partido, también de derechas, has tenido mando en plaza en materia de educación dentro del Congreso de los Diputados. ¿Qué sucede? ¿Cómo? A ver, yo respondiendo al tema primero del pacto educativo, que me encantará un día que me cuentes con detalle, porque siempre me he preguntado qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? Es un privilegio tener a Juan Antonio aquí, Casi que se consigue. Y no se consiguió, ¿no? Yo creo que para conseguir algo de valor, en ese sentido de que toda la sociedad esté de acuerdo, hay que trascender la ideología. Y hay que estar dispuesto a hacerlo. Y para eso hay que tener un consenso, no es una palabra que me encante, pero sobre quién es el hombre. Entonces tú estás haciendo mucha referencia a la crisis antropológica, pero es que la crisis es muy gorda, pero no es de la izquierda solo. Es de toda la sociedad. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho de que las leyes son una evolución y es un poquito un paso más allá. Esta última es una vuelta de tuerca brutal en todo lo que es ideología de género y conciencia climática. Es brutal el nivel de ideologización de todas las asignaturas, de los currículos y del nivel de concreción al que se llega. Pero el tema de haber introducido todo ese... de forma transversal la educación con perspectiva de género, transversal significa que inunda todo el centro escolar y todas las asignaturas. Y los que tenéis hijos lo veréis, que vuestros hijos llegan, si no son de Educatio Servanda o de colegios que están cuidando esto, pues llegan con lo que llegan a casa. Y entonces lo que está pasando es que está en crisis la identidad humana, la identidad personal, la identidad se está poniendo en crisis desde educación infantil. Entonces, esto es lo que hay que resolver, en primer lugar, si nos podemos poner de acuerdo y encima con todo el reto que aquí, es que si nos descuidamos, hoy aquí no vamos a hablar del reto que nos supone
la inteligencia artificial en educación. Sí que lo ha hablado ella, pero lo ha hablado desde el punto de vista teórico, pero es que el reto es en nuestras casas, que todo el mundo tecnológico, ¿quién está educando a nuestros hijos? Las redes sociales. Se han metido en nuestras casas y en nuestros centros y no estamos hablando de, bueno, y luego está todo el adoctrinamiento histórico, de lo que he dicho de la conciencia climática, pero el más grave, yo creo, es el de género, el de la ideología de género, porque pone en crisis la identidad personal. Y entonces, si ya no sabes quién eres, es que no puedes luchar por nada. Estamos, como decía este que has citado al principio, me siento muy mal después de la muerte de Nietzsche y de Dios, ¿no? Entonces, ¿y qué es cómo se siente también el político que acaba de dimitir? Sí, pero muy también hay que... es verdad lo de la antropología y no hace falta que insista. Pero una de las cosas que me acuerdo en aquella comisión, que por cierto era muy pequeña, yo dije, y está por ahí en la hemeroteca, que si nos dejasen a los técnicos de educación, podíamos llegar en 48 horas a un acuerdo. El problema es que me da la impresión de que esa independencia y esa autonomía, ahora mismo, si Alicia y yo, que somos viejos rockeros y hemos pasado muchos años en muchas reuniones de directores generales, comisión de educación, etcétera, hoy sabemos, yo se lo dije a Alejandro Tiana antes de marcharme, si no hace falta hacer una nueva ley, si quieres solucionar los problemas en España de la educación, basta con cambiar 2 o 3 decretos. El primero, la formación, la selección y la evaluación del profesorado, la autonomía de centros, la cultura de la evaluación, que tiene que afectar también a los profesores, es una tarea bien dura, etcétera, y 3 o 4 cositas más. Luego ponemos eso en lo que nos ponemos todos de acuerdo, que es una nueva formación profesional, pero ahora ya lo llenamos de todas esas cuestiones y lo complicamos más. Por lo tanto, soluciones hay, porque además lo que permite PISA y la OCDE es que hay remedios según el estado de gravedad del país. Por tanto, yo creo que no es tan difícil. El problema está efectivamente en las mentes. Es decir, si tú tienes una idea de hombre que en realidad no sabes qué es, pero que quieres implantarla, pasa lo que decían el lema del Partido Comunista Francés, ¿no? Decía, más vale equivocarse con el partido que tener razón fuera de él. Entre otras cosas porque, claro, te podía costar la cabeza. Pero es que esto es lo que pasa, ¿no? Yo he denunciado, ¿dónde estabais los pedagogos, las facultades de pedagogía, para decir que esto no funciona, que esto no funciona, que llevamos ya muchos pisos, que llevamos muchos... nunca se ha gastado tanto en educación como ahora, nunca ha habido tantos recursos intelectuales, nunca la ratio ha sido menor, y sin embargo el fracaso y la desazón, además, la desazón... o sea, hoy los profesores, los grandes profesores que están jubilando, se van con la sensación de que le han puesto un postre amargo. Y ir a las clases es un tormento. Se están jubilando los funcionarios a los 60 años. Magnífico. Y ese caudal pedagógico se está tirando por la borda, porque no sirve para nada. Porque son los nuevos pedagogos los que nos llenan de instrucciones y además perdemos un tiempo valioso en la burocracia que se lleva. Ya, pero vamos a ver, eso empezó en 1990. Es decir, hace 34 años. En 34 años tú cambias absolutamente toda la generación de profesores. O sea, tú estás hablando de una generación de profesores que ya no están activos. O sea, un director de instituto, amigo mío, me contó el otro día. Tenía que a última hora un profesor de lengua le había dicho que se jubilaba y que ya lo dejaba y que no sé qué. Tenía que contratar y buscar una profesora o un profesor durante el verano a toda velocidad. Había conseguido encontrar a alguien que le habían recomendado, que no sé cuántos, que no sé qué. Llega la profesora al instituto, da su clase de lengua y entonces él le llama después al despacho para que le cuente qué tal le ha ido con los alumnos y tal y cual. Y que qué había hecho en clase. Y la profesora le dijo, hemos hablado de Gaza. Y dice, ¿qué habéis hablado de Gaza? No, de Gaza. De Gaza. Sí. No de Gaza. No, de Gaza. Dice, ¿pero por qué habéis hablado? No, porque es muy importante conocer realmente la posición de los alumnos y del profesor. Digo, ¿pero qué estás contando? Si tu clase es de lengua. O sea, ya es que la ideología ya no es ideología, es religión. Bueno, ellos hablan habitualmente sin cortapisas de la hiperpolitización, que es politizarlo absolutamente todo. No, pero bueno, lo que decís del sentido común. Hay por ahí un vídeo yo me he visto muchos de Pablo Iglesias en su momento cuando estaba en el ayuntamiento y tenía enfrente a todos los de Podemos para saber bien de qué iban
Y Pablo Iglesias en una conferencia a unos jóvenes comunistas de Zaragoza, no sé qué, que yo tengo por ahí guardada, les dice que hay que cambiar el sentido común de la población, porque la hegemonía, ¿sabéis lo que es la hegemonía cultural? La hegemonía cultural es el sentido común. Entonces, lo que hay es que cambiar ese sentido común. Entonces, yo lo que yo creo es que esa hegemonía en la escuela, como tú dices, en la idea de Gramsci de que había que infiltrarse en la escuela, en la iglesia y en todas las instituciones, en la escuela lo ha hecho hace ya mucho. Entonces, no estamos, ya hay que enfocar el asunto no como una especie de luchar por la hegemonía, porque la hegemonía es suya, o sea que hay que luchar contra una hegemonía que ya está instalada, y el asunto es mucho más difícil porque no cuentas con la herramienta normal que serían todos los profesores que se rebelaran y dijeran ya está bien, haznos unos programas que sean sensatos y déjanos a los colegios y a los centros de eso más independencia. Porque una cosa por la que no se lucha mucho en España, y no se ha luchado mucho, es por la independencia de la enseñanza privada y concertada. O sea, yo cuando he comparado sistemas, yo en el otro, por ejemplo, la enseñanza privada en Inglaterra no sigue el currículo nacional, no lo tiene que seguir. Hay unos exámenes que marcan los títulos oficiales y eso sí, tienes que presentar a tus alumnos a esos exámenes. Y si no aprueban esos exámenes no tienen título. Pero aparte de eso, la organización y los programas y todo los hace el propio colegio. Aquí eso en la enseñanza privada no lo puede hacer. Cuando nosotros hicimos los programas bilingües y hablamos con la privada, dijimos, qué suerte vosotros podéis contratar profesores nativos. Y dijeron, que te lo has creído, no me dejaría el inspector. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Pues la libertad no existe en la educación. O sea, por mucho que se hable de la libertad de enseñanza, la libertad de enseñanza no existe. Educar en libertad, yo también le he dado mucha vuelta. ¿Y qué es educar en libertad? Os habéis hablado aquí de la responsabilidad, y yo creo que educar en libertad es educar en la responsabilidad. El niño no tiene responsabilidad de sus actos porque es un niño pequeño, pero el padre, y eso los que hemos sido padres y los que ahora somos abuelos lo vemos muy bien, nuestro objetivo es que el niño vaya adquiriendo esa autonomía que tiene que ir adquiriendo siempre dentro de unos cauces de responsabilidad. Y a medida que va creciendo, pues se le va dando más responsabilidad y más libertad. O sea que es un juego, pero eso no era lo que enseñaban a los profesores jóvenes de 1968. A los profesores jóvenes de 1968 les decían que educar en libertad, educar sin margen de autoridad, o sea, sin autoridad. Eras amigo de tus hijos, eras amigo de tus alumnos, a ti te tuteaban y tú eras guay. Entonces, de aquellos polvos vienen estos lodos. Entonces, la solución es muy complicada, pero lo primero, dices, Georgina, es que hay pacto, no hay pacto. Es que el PP y Vox se puede poner de una vez de acuerdo en lo que quiere hacer con la educación. ¿Es que es posible que eso se haga? Sí, y claro, si no es posible que eso se haga, ¿cómo podemos imaginar un acuerdo de todos los políticos? Pero si ni hablan de educación. No, oye, yo no digo que sí, sea si no está en primer plano. Tú el otro día me lo comentabas, mi experiencia cuando hablo con políticos es que en efecto la educación dice, bueno, si es que esto le aburre a cualquiera. Es decir, esa es tu experiencia cuando estabas en el Congreso de los Diputados, porque hay que decir que Georgina ha formado parte del grupo de Vox de la primera legislatura sanchista. Es decir, dentro de la hoja de ruta del sanchismo era sobre todo saber correr, que decía Pablo Iglesias, darse mucha prisa, tomar decisiones constantemente para que la oposición no tuviera tiempo de responder, porque cuando respondía a la decisión anterior ya se habían tomado otras 10, ¿no? Es decir, ¿crees que desde la política hay solución para la educación? Porque la izquierda lo sabe hacer muy bien, pero desde la derecha es lo que tú dices. Es decir, lo que dice, mejor he dicho, Alicia Benítez, es decir... La política no creo que no se pone de acuerdo, pero... O sea, creo que la política es poca solución para todo el problema que estamos viviendo. Es la mala solución. Yo creo que la mejor solución está en la sociedad civil y en que despertemos, porque estamos en un momento de crisis total. Pero en política se podría mejorar. Se podría mejorar en cuanto a la educación
A mí me costó mucho, yo era recién llegada, me costó muchísimo encontrar, y los encontré tarde, juristas expertos en educación. Hay muy pocos. Hay pocos en España y los que son muy mayores en general. Y entonces dices, no está en primer plano, hay otros, porque al final la política se mueve por encuestas sociológicas, lo que interesa, lo que me va a hacer ganar votantes, tal y cual, y eso es lo que pasa al primer plano del discurso político y se descuida de forma total lo que es importante. Yo creo que sí se podría ampliar el espectro de discurso y ponerlo en primer plano, ¿no? Y otra cosa es que, bueno, a veces también está el efecto contrario, los que lo ponen en primer plano, que yo lo he visto, la verdad, en el Partido Popular, lo ponen en primer plano, pero luego no hacen nada. O sea, venden la moto, pero luego no ejecutan lo que dicen, o luego, como tú bien has dicho, se contradicen en las comunidades autónomas. Yo eso lo he vivido, yo estuve en oposición, éramos bloque Ciudadanos, PP y Vox, oposición frontal en el Congreso a la educación, apoyando a la concertada, la libertad de elección de centro, la libertad de enseñanza, la libertad de los padres de elegir la educación para sus hijos, y te encuentras pues, en las provincias, en las comunidades autónomas, que el Partido Popular está haciendo lo mismo que está denunciando a nivel nacional, por necesidad. Por necesidad está cerrando centros privados para que vayan al centro público, que la educación pública está en crisis total. Porque ¿quién va? Los españoles, si pueden, no van a los colegios públicos, se van al concertado, que aunque ya no esté respondiendo a sus idearios o a sus proyectos educativos, al menos es una zona segura, porque ya es que es hasta, o sea, es inseguro determinados colegios públicos, sobre todo del sur de España y de la zona de Extremadura. Déjame que te dé un argumento que apoye lo que decías, porque esto de la ideología ha trascendido ya hasta los niños, no es que sean los pedagogos o los profesores, los niños, ¿no? Una anécdota de primaria, el niño 10 o 12 años. Entonces, una de las profesoras, esto ocurrió hace, pongamos que 5 años, le intenta motivar para que estudie, en la línea de lo que decía hoy Higinio, ¿no? Ya verás tú cuánto se aprende cuando se estudia, ¿no? Le decía él. Pues después de decirle esto, le dice el niño con una inteligencia muy despierta: vamos a ver, maestra, ¿esto de qué va? ¿De estudiar o de aprender? Porque yo vengo aquí a aprender. Bueno, esa cultura de que puedes aprender y que no es necesario estudiar, eso ha calado, porque ahora todo tiene que ser lúdico, ¿eh? La gamificación, que entra como el primer, todo tiene que ser divertido. Y si no, es que no le has estimulado lo suficiente para que el niño se lo pase bien. Y ahí podíamos entrar en toda una serie de dinámicas. Cuidado, que es un camuflaje civilino, no de la autoridad, sino del poder. Porque ha desaparecido la autoridad y ahora ¿qué es lo que queda? La seducción, la persuasión, mejor dicho. La persuasión, pero claro, es como la publicidad. La publicidad tiene un poder tremendo, pero ¿cómo? ¿Cuál es el poder de la publicidad? Que te manipula apelando a aquellas instancias que no son racionales y por lo tanto tú crees que eres libre, pero estás actuando con estímulo al repuesto. Segunda cosa, y con esto termino de momento. Cuando yo comencé, hace 40 años aproximadamente, a dar clases en un instituto muy conflictivo, un compañero mío, catedrático de física, me dijo: mira, Juan Antonio, hay dos formas de entender esta profesión. Una que es: yo te suspendo para que apruebes la vida. Y la otra que es: yo te apruebo y que te suspenda la vida. Si tú suspendes para que apruebes la vida, te vas a complicar la tuya. Porque vas a tener las reclamaciones del padre, de la madre, del niño, el tal, el no sé qué, en fin, etc. Por el contrario, si apruebas, como el profesor cuando pone un 9 o un 8 no es como el empresario, que lo que da se lo tiene que quitar de su salario, pues te facilitas la vida, ¿no? Bien, aquella recomendación entraba dentro de una cultura en la que el buen profesor, el buen catedrático, era el hombre exigente, que exigía por amor al alumno, porque tú me importas, tengo que enseñar a saltar el 1,50, porque si no, no vas a poder jugar en el terreno, en el campo de juego de la vida. Hoy tengo que decir que 4 décadas después, esta actitud, que entonces justificaba decir es un mal profesor, hoy esta es la actitud de la administración. O sea, hoy la administración está obligando a los profesores a que aprueben y ya les suspenderá la vida.
Es terrible. Bueno, pero hay una ideología en eso, es decir, eso no es casual. Evidentemente, que luego la vida te va a destrozar. Sí. Pero cuanto más ignorantes, más esclavos y más alienados. Y más manipulados. Como no podría dormir esta noche si no dejara leer lo que quería leer a Georgina, porque además me parece muy interesante, más de interesante, grave, sí. Y además puede abrir otro melón. Por favor, Georgina. Vale, bueno, vuelvo a leerlo. Esto es un trozo, como os decía, del currículo de infantil, que es la gran novedad del desarrollo legislativo de la LOMLOE. Es la edad en la que se produce el descubrimiento de la sexualidad y se inicia la construcción de género, 0 a 6 años. También en este aspecto es el momento de acompañar a cada niño o niña en su propio desarrollo personal, respetando la diversidad afectivo-sexual, que este es el eufemismo para meter ahí lo que sea, y ayudándole a identificar y eliminar toda discriminación. En este sentido, es importante recordar que la interacción con la persona adulta orienta y modela en gran medida al niño y la niña, ya que tiende a imitar y reproducir sus estrategias relacionales. Por ello, es imprescindible identificar y erradicar, en su caso, los posibles mecanismos de discriminación oculta que pueden persistir en el entorno escolar. Wow, es que a mí me parece película de terror esto, porque es un adoctrinamiento en vena, es inadmisible moralmente, atenta contra el artículo 27.3 de la Constitución de la libertad de los padres de educar a sus hijos en base a sus principios y convicciones. Bueno, claro, porque si dijeran, porque luego toda la ley es perspectiva de género, educación afectivo-sexual, pues nosotros, porque le damos el giro de educación en el amor, y entonces ahí ya hemos entrado con la teología del cuerpo, ¿no? Los cristianos de Juan Pablo II, pero evidentemente no están hablando de esto. Y todos los alumnos que van a colegios públicos y muchos concertados están viviendo una pesadilla de cara a su crecimiento natural y posible, porque ya si desde el principio están en contacto con gente que... pero es que el problema es que esto es de 0 a 6 años. Imaginaros lo que pone en el de primaria y en el de secundaria. Es que allí ya todo es obligatorio. O sea, tienes que... Porque la educación, respetando la diversidad en la orientación sexual, que es ya en los cursos mayores, es que tú, pero en primaria ya lo tienes que hacer, tienes que explicar a todo el mundo cómo la madre de 5 años que le dice que tú te puedes casar con un niño o una niña, que eso es algo abierto, que todo es posible en tu vida. Entonces, estamos aquí. Entonces, claro, dices, esto te deja estremecido, Nosotros hicimos muchísimas preguntas, de estas preguntas parlamentarias, por dar la batalla, pero la respuesta es argumentario de ideología de género, ¿eh? Es todo bumba, te responden con toda la batería de feminista, de ideología de género y tal. Y entonces, como desde allí, desde la oposición frontal, es muy complicado, yo la solución que veo es más la testimonial, que aunque el martirio ahora no es cruento, es un poco martirial, ¿no? Es un poco en la línea de... porque es la única manera de decir, de transmitir que nuestra vida vale la pena, que nuestra vida tiene una dignidad difícil muchas veces incluso de expresar con palabras, que se expresa con nuestra propia vida, con la belleza con la que vivimos, con la alegría que transmitimos, con un estilo que eso es lo único y lo más grande que podemos hacer de cara a los demás, que es empezando por lo pequeño, por los entornos más cercanos, pero es una transmisión de un estilo de vida que sí que atrae, porque hay mucha sed en el corazón humano y hay un gran vacío existencial que los educadores, incluso de buenos colegios, tenemos una enorme responsabilidad de transmitir, porque nosotros lo hemos recibido y lo que hemos recibido gratis estamos llamados a darlo gratis. Y es algo enorme que no nos requiere esfuerzo junto a toda la transmisión de conocimiento, de enseñanza, eso ya lo doy por supuesto, pero es que además nosotros tenemos que poner ese plus antropológico que es el más esencial y desde donde luego el conocimiento va a entrar muchísimo mejor. Porque cuando hablan de todo el tema afectivo,
Pues es verdad que el profesor que enseña con dedicación, ama la materia que está impartiendo, la materia entra bien. La materia entra bien, pero no porque tú estés ahí metiendo contenidos ideológicos en la materia, sino porque estás transmitiendo tu materia con el amor a esa materia. Y entonces eso es lo que transmites tu persona, sin necesidad de meter cuestiones ajenas a la materia en la transmisión. Y esto seguro que muchos lo podéis contar y testimoniar. Esto que está contando y que acaba de leer Georgina es aterrizar el cambio de sentido común al que nos referíamos anteriormente. ¿Qué significa esto? Hace 20 años yo creo que la sociedad se hubiera levantado por mucho menos que esto. Hoy no se mueve porque entendemos que es razonablemente normal. ¿Por qué es razonablemente normal? Porque es la percepción que quieren que tengamos. Y como no tienen a nadie en el frente de batalla porque nadie parece oponerse, bueno, pues será normal, ¿no? Alicia, ¿cómo salimos de esto? Difícil, porque es que esos maestros y esos pedagogos que están ocupándose de esos niños están recibiendo, ¿Qué pueden hacer los docentes por concretar? esas enseñanzas en sus facultades de pedagogía y están recibiendo esas enseñanzas en los másters de profesores. O sea, yo he revisado algunos programas de máster de profesor y me encontré con uno que no sé si era de la Autónoma o del cual, que decía es que hay que concienciar al profesor que él es un agente social. Eso es. Entonces están mucho más contentos porque son agentes sociales y no cuidadores de niños. Otra palabrita curiosa. Entonces claro, es que esto es muy complicado. Entonces yo siempre pienso que realmente la resistencia es muy individual. A mi padre de unos niños, no le dices a mi niño tú, que puede ser niño o niña el año que viene si quiere. Sí, pero eso... No, porque saco al niño del colegio. Sí, lo que entonces, pasa... si se plantan un montón de profesores, ¿no crees que hacen falta? Sí, eso es lo que hace falta, pero es muy difícil. Mira, esto lo vi clarísimo con el tema del castellano en Cataluña, que me tocó también tramitarlo en primera persona. Y ahí las familias, la familia que se significa... es triturada, pero es por eso es un totalitarismo. Y entonces esto. por eso hay pero que por hacer eso fuerza, esto es un totalitarismo. Por ahí porque viene la solución. gente tiene miedo ya a decir lo que cree. Ya tiene miedo porque sabe que le va a llegar por algún momento el lío. O al profesor que echan del instituto, o al profesor que no contratan en un colegio, o al padre que le dice, mire, saque usted es un niño de aquí, porque realmente... Yo la primera vez que me encontré con un caso de estos extraños de género fue unos padres que estaba yo de viceconsejera y además estaba de diputada en la Comunidad de Madrid. Entonces viene una diputada y me dice, oye, mira, ve tú a ver a estos padres que son muy nuestros, el PP ella, son muy nuestros y tienen un problema muy gordo que a ver cómo se resuelve. Entonces voy a verlos y me cuenta la siguiente historia. Era un matrimonio muy encantador, padres pues, con cultura, o sea, el padre era piloto, la madre no sé muy bien qué era, pero también era licenciada, o sea, que era gente de un nivel cultural alto. Y entonces me cuenta esta historia. Tenían 2 niñas y un niño. El niño era el más pequeño, el niño tenía 7 años. El niño le había planteado a su madre un día que él quería ir al colegio vestido de niña. Entonces, bueno, pues si es una risa, es un no sé qué, pues un día pues pasa pues tal. Pero el niño insiste en que él quiere ser una niña. La madre entra en internet y se encuentra que hay colegios en Noruega donde atienden a esos niños que deciden a los 6, 7 años que quieren ser niñas. Y entonces, pues estas cosas que ahora conocemos tanto, pues tienen cuartos de baño unidos los niños que las niñas, pues los campamentos el niño elige a dónde va, bueno, hay unos protocolos para estos niños que quieren ser niñas. Por supuesto, les dejan ir vestidos como quieran, si quieren que ahora llamarse, el niño me parece que se llamaba Diego y ahora le llamaban, no sé, Vanessa, yo qué sé. Entonces, yo me quedé espantada, porque eso todavía no se hablaba aquí. Y me quedé espantada de que no se hubiera quedado mi compañera espantada de lo que estaba oyendo. Un niño de 7 años que cuando llegue la pubertad, ¿qué va a hacer esa criatura? Cuando resulta que se vea convertido en un chicazo. Es que, ¿quién le prepara para eso? Entonces esto, bueno, a mí me asombró, yo lo hablé con un amigo psicoanalista, me dijo, sí, está apareciendo casos de esto y tal. Y eso, pues resulta que nos ha entrado, nos ha llegado
Y estos padres que lo que querían era que su colegio hicieran un protocolo especial, yo le dije que no pensaba meterme en un colegio concertado, yo le dije no, yo no pienso meterme en esto, le dije, usted con el colegio, y dice, bueno, pues buscaremos otro colegio, y digo, pues haga usted lo que quiera, pero vamos, yo no voy a hacer un protocolo atendiendo esta situación. Entonces, ya está el protocolo. O sea, esto ha entrado, o sea, la gente se lo ha tragado. Y yo no sé si es que yo seré muy antigua o muy vieja ya o lo que sé, pero me deja espantada. El otro día leí en una cosa francesa una explicación de por qué era muchísimo mejor que en los colegios los cuartos de baño no diferenciaran los niños de las niñas. Dice, porque si diferencian los niños de las niñas ya estás metiéndole al niño, bueno, niño barra A, una ideología de género tú. Diciéndole, elige tú a cuál tienes que ir, por lo mejor es que no haya dónde elegir. Digo, bueno, vamos a ver, las niñas tienen que tener conciencia de que son niñas y los niños tienen que tener conciencia de que son niños. Que bueno, que quieres jugar a lo que... Y además ya no es tanto problema como en mi infancia. Yo, a veces me decían que era un poco marimacho, porque me gustaba jugar a los juegos que jugaban los chicos más que a los juegos que jugaban las niñas. Yo casi no tenía muñecas en mi casa porque mis hermanos eran varones casi todos. Entonces, si me regalaban una muñeca, acabábamos con la muñeca jugando al fútbol. Entonces, claro, bueno, pero no se me ocurría, si a mí me hubieran dicho entonces, es que a lo mejor eres un niño, me hubieran vuelto loca. Pero completamente loca, o sea, estamos volviendo locos a los niños, o sea, no se puede permitir eso, es que no se puede permitir. Juan Antonio, comentaba... Eso es sentido común. Eso es sentido común. Comentaba Georgina que la educación no está en el primer plano del ámbito del espectro del centro derecha. Vemos que las familias han aceptado ese cambio de sentido común que se está produciendo en España y no solo en España. Es decir, los partidos políticos parece que están en otras, están en las encuestas, como comentaba Georgina, pero no hay un liderazgo en la sociedad civil. ¿Cómo conformamos una sociedad civil fuerte? Porque yo siempre lo digo, la política es el cortoplacismo, es el responder al hoy, y la educación es el mañana. He estado en un ámbito y estoy en otro, y cuando yo veo a un niño con 5 años, pasa el tiempo con 15 años, digo, hemos hecho algo con este niño. Es decir, este niño ya no es el que era cuando llegó. Le hemos despertado un sentido crítico que no tenía cuando entré en el colegio. Es decir, ¿cómo podemos despertar a la sociedad? Porque parece que los partidos políticos, o igual está vuestra percepción, lo que percibo de vosotros, no tienen esa capacidad para hacerlo. Mira, Óscar, en primer lugar, lo que voy a decir puede ser antipático, pero es una fotografía de lo que hay. Es que la educación no le importa a la sociedad. O sea, aquí en España todos los problemas de cualquier índole se solucionan con una frase que es mágica. Esto se soluciona con educación. Y ya nos quedamos muy tranquilos. ¿Y quién es el responsable de la educación? Los padres, que es que no están a lo que están. Los maestros. De la Iglesia ya no se habla porque como ha perdido relevancia, pero si no se diría, bueno, esto es otra de las cosas. Es que antes escuela, Iglesia y familia iban en la misma dirección, pero en estos momentos es que digamos, la ejemplaridad y la atracción de hacia dónde tenemos que llegar, que en eso consiste la educación, en estos momentos son fuerzas antagónicas, o por lo menos centrífugas. Bien, entonces, siguiendo el histórico, ahora lo he dejado ya, de lo que preocupa a los españoles en el CIS, que es una pregunta transversal que sale, siempre está por el puesto 14 o 15. O sea, solamente estuvo en los primeros puestos, digo el primer puesto, el segundo o el tercero, justo en la primavera del año 2010, que era cuando estábamos negociando el pacto. ¿Pero por qué? Pues porque los medios de comunicación estaban retroalimentando constantemente. Bueno, en mayo se decide que el pacto se cierra y que no hay. Y entonces, inmediatamente desapareció eso de la preocupación de los españoles. No se había resuelto el problema, pero no había preocupación. Por lo tanto, esto no es más que el reflejo de una sociedad, que lo que quiere en todo caso es que el niño apruebe para no tener que justificarse ante el cuñado porque ha suspendido tu hijo. ¿Tiene solución política? Yo quisiera aquí hacer y transmitiros una convicción muy sólida. Los partidos políticos, ninguno tiene la solución, porque no están en eso, porque solucionar el problema educativo requiere un plazo más largo que unas elecciones.
y se está pendiente de las próximas elecciones y no de las próximas generaciones. Por lo tanto, si a nivel social no preocupa, y el padre es responsable, que los hay, no caigamos en el catastrofismo. Hay padres, hay escuelas, y afortunadamente, yo creo que la inmensa mayoría, aunque sea por cariño, se está, pues, algunos no durmiendo durante 12 años, como decía Higinio. Es decir, hay una preocupación natural por los padres. Por lo tanto, ¿de dónde viene la solución? Bueno, pues no ya de la sociedad civil, que es un ente, de que cada uno barramos nuestra puerta. Si cada chino barre su puerta, la calle estará limpia. Al final, el Señor nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho, no de lo mal que estaba la sociedad en la que hemos vivido. Y que aparezcamos por aquí. Señor, mire, yo no hice nada, pero mira, aquí traigo el frasquito de lágrimas. Todos los días lloraba por lo mal que estaba. No, eso es de estúpidos. Entonces, cada uno tenemos un ámbito de responsabilidad de nuestra puerta, la puerta de casa, que es como padre, como abuelo, como profesor. Tienes que hacer esfuerzos, entrar en clase entusiasmado. Los chicos, los alumnos, podrán ser unos bestias, podrán ser no sé qué, tendré las hormonas hirviendo. Pero hay una cosa que los chicos siempre se dan cuenta. Cuando el profesor le gusta su materia y se apasiona con ella, y cuando le apasionan los alumnos. Y eso no significa adular al crío, porque seremos juzgados de lo que hemos amado, no de lo que nos han amado. Y hay muchos muchos profesores que se convierten en esto, menesterosos del cariño de los chicos. No, en eso. Por lo tanto, ¿solución hay? Sí. ¿Que no vamos a ser mayoría? Bueno, no pasa nada. El hombre, el ser humano, es un ser problemático. Siempre está generando problemas. Ninguna especie genera los problemas que genera la especie humana. Pero también hay que decir que el hombre es la única especie que pone remedio a esos problemas. Con tal de que algunos, en lugar de llorar, hombre, los santos, los grandes inventores, en fin, poned ahí, pero no se... Entonces yo creo que ahí, y no solamente las personas, sino las instituciones, tienen que dar un paso adelante y cada uno ser consciente del legado que han recibido. Ya me gustaría a mí que las instituciones de la Iglesia, que no son pocas, los colegios de la Iglesia, que no son pocos, las universidades de la Iglesia, 19 universidades, pues que formaran legión de pedagogos que estuvieran con esa identidad propia. Es decir, yo sé de qué va el hombre y yo sé cuáles son sus límites. Y termino con lo que dice Luis en La abolición del hombre, que dice, el momento es especialmente grave, y está hablando, el libro este se publicó hace 80 años, Es especialmente grave por dos cosas. Primero, porque la capacidad de manipulación y de poder que tienen hoy los estados es inmensa. Y segundo, porque todos los fallos de la educación de los tiempos pasados siempre tenían un límite, que era lo bueno y lo malo. Eso que llamamos ley natural y que Luis llama el Tao. Hombre, hacemos, en fin, trampillas, pero sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero como ha desaparecido, y ahora, ¿qué es lo bueno y lo malo? Lo que yo digo que es bueno y lo malo. Entonces, el hombre se ha convertido en un dios, pero a costa, como termina él diciendo, de abolir la propia idea de hombre. Y esta es la situación. ¿Dramática? Sí, pero bueno, a cada uno le ha tocado. A nuestros antecesores se jugaron la vida. Nosotros en este momento probablemente nos van a matar, pero tenemos que dar y responder al tiempo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, me parece que es un reto maravilloso. O sea, que no nos quejemos tanto. Y de verdad que ánimos y no perdamos la ilusión. Bueno, muchísimas gracias. Me están diciendo con un fogonazo esa técnica, Juan Carlos, no la conocía. Yo pienso que en el horizonte del católico siempre tiene que estar la esperanza. Hay un poeta que me gusta mucho, Luis Alberto de Cuenca, y él tiene un poema que se llama España. Y el primer verso dice algo así como que España es un país que prohíbe a los héroes. Es decir, yo lo creo que históricamente es así, maltratamos a los héroes, pero aún así España más que nunca tiene necesidad de héroes. Yo no quiero ser muy egocéntrico, pero creo que en el Colegio Servanda tenemos unos cuantos y lo que hay aquí pues es una muestra de ello. Seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer. Gracias a Juan Antonio, gracias a Alicia y gracias a Georgina porque han hecho un trabajo fantástico. Bueno, me han pedido que presente un libro, no estaba en el papel, pero bueno, hombre anuncio, me cambio la gorra. Es decir, lo habréis visto alguno de vosotros, es la breve historia ilustrada de España. Su autor está por aquí, Juan Bagur, es un intelectual muy potente. Sí. Pues
salía en la tertulia y decir, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues nosotros hacemos lo que podemos con los recursos que pone Dios a nuestro alcance, ¿no? Entonces, nosotros, Educados Servanda, desde hace mucho tiempo tenía interés en responder a esa manipulación, a ese adoctrinamiento que se exhiben de alguna manera sutil en algunos casos, menos sutil en otros casos, en multiplicidad de manuales de texto. Nos pusimos en contacto con editoriales, es decir, los libros que tiene la editorial Orfebre están hechos por nuestros profesores, coordinados por nuestros profesores, y nosotros nos pusimos en contacto con las editoriales para ver si existía la posibilidad de que nos la publicaran. Nos encontramos con muchas barreras, pero no estábamos dispuestos a transigir con todas las condiciones que nos ponían. Y una de ellas era que no rindiéramos ante el lenguaje inclusivo. Como vimos que era imposible doblegar a las editoriales en ese sentido, nos pusimos manos a la obra y decidimos editar estos libros. Hay 4 libros, a cual mejor, y este es el último, lo acabamos de sacar, Breve Historia Ilustrada de España. Está teniendo mucha salida, yo os aconsejo que lo compréis porque es una verdadera obra de arte en todos los sentidos, en cuanto a forma, en cuanto a contenido. Yo, quienes me conocen saben que soy muy pesado, hay siempre un relato textual, pero ese relato textual tiene que ir de la mano de un relato visual que vaya en armonía con el anterior. Veréis que las fotos que se meten aquí hablan por sí mismas. Yo podría tener una idea de lo que es la historia de España solo viendo las fotos, pero como Juan Bagur lo ha explicado muy bien, por favor, os recomiendo que compréis el libro y que lo recomendéis, porque de vosotros y de nosotros depende cambiar esta situación, este status quo que lleva exponiéndose a lo largo del día. Y otra cosa, antes salió una pregunta en la que se venía a decir si esta gente que hace todas estas cosas son malvados o diabólicos. Esto es una opinión personal que no debe trascender de mi persona. Yo pienso que son malvados y diabólicos. Muchísimas gracias.